Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez y estamos transmitiendo por medio de esta página de Facebook México en Acción Sonora. Hemos rebasado los 13,000 seguidores en esta página y estamos iniciando el programa Ideología del Caos. El programa Ideología del Caos tiene también otra página de Facebook que se llama precisamente así, Ideología del Caos. Y por supuesto tenemos un canal en YouTube de igual nombre, Ideología del Caos. También le recomendamos visitar la página Colonización Ideológica. Repito, colonización ideológica y políticamente incorrecto. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez y estamos iniciando este programa Ideología del Caos. El tema del día de hoy habla acerca de que se pretende quitar la patria potestad. Se pretende quitar la patria potestad en nuestro país. Hemos hablado en el tema Ideología del Caos o en el programa Ideología del Caos acerca de las convenciones o las reuniones de los comités de los derechos humanos de la ONU que se desarrollan en Ginebra o también en Estambul. En los años 90, en una de las conferencias o en una de estas reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se detalló que habría que quitar de las legislaciones de los países toda referencia de que los padres tienen derecho de decidir la educación o de decidir aspectos en la vida de sus hijos menores de edad. Esto se determinó en las comisiones de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y poco a poco en los países, todos aquellos políticos, ya sea de derecha o de izquierda, del centro, eso ya no funciona en nuestro país, desgraciadamente, y en los países del mundo entero. Alguien que se diga que es de izquierda, de derecha, etcétera, todos son movidos por intereses económicos, por intereses en los cuales se tienen que llevar a cabo estas reformas, quieran o no, sea por dinero o sea por una ideología, la que está reinando, la ideología socialista, que estos errores del socialismo ya están impregnados en el mundo entero y desgraciadamente en nuestro país nos gobierna un presidente socialista. Él se ha dicho progresista, pero de progresismo no tiene absolutamente nada, es una regresión. Y aunque hablan acerca de derechos humanos, todas estas personas, desde Olga Sánchez Cordero, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, etcétera, y todos los secretarios o diputados del Morena, específicamente, que son los que traen la agenda de los falsos, los apócrifos nuevos derechos humanos. Pues bien, en nuestro país se está llevando a cabo la agenda puntual de los comités de derechos humanos de la ONU, que decían que habría que quitar en las legislaciones de los países toda referencia de que los padres tienen derecho preferente en la educación de sus hijos menores de edad. Cuando estaba el presidente Enrique Peña Nieto, salimos a marchar porque se legisló, se decretó la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes del año 2014, una ley muy buena, pero también una ley terriblemente mala. Allí se señala que los padres ya no son los que poseen la patria potestad, sino que es el Estado el garante de los menores de edad. Y poco a poco se fue quitando o haciendo a un lado la figura de los padres de familia. En el año 2017, el 1 de enero del 2017, se estableció que en cualquier parte de nuestro país, con acceso a una computadora, pudiéramos nosotros obtener un acta de nacimiento certificada. Esta acta de nacimiento certificada en una primera instancia le quitó el título o la franja en donde dice apellido paterno y apellido materno. Ya no viene así en las actas de nacimiento virtuales. ¿Por qué? Porque se quiere quitar toda referencia a los padres. Dice primer apellido y segundo apellido.
Y también en el año 2018 se quitó aquella referencia o título que decía datos de los padres. Ya no dice datos de los padres, ahora dice datos de filiación. Y se está quitando o haciendo a un lado las figuras de los padres, de la madre y del padre en los documentos oficiales de nuestro país. En ninguna parte del mundo, en ningún convenio, tratado o ley en nuestro país se determina que los padres en sí no son los rectores o no son los que obtienen la patria potestad. Pero poco a poco se ha quitado toda referencia a que los padres son los garantes de los menores, de los hijos menores de edad. El día de hoy, un diputado en el estado de Michoacán metió una iniciativa de ley. Para eso están, por supuesto, los diputados. Pero este diputado del partido PRD, pensé que no existía ya este partido, pero todavía desgraciadamente existe. Este partido, el PRD, fue el que lanzó como candidato a Marcelo Ebrard Casaubon, ganó en el Distrito Federal y con el PRD como mayoría legislaron acerca de el aborto y los matrimonios igualitarios, que tampoco existen estos derechos. No existe el derecho al aborto y no existe el derecho a los matrimonios distintos al matrimonio natural, que aparte no es un derecho, es un contrato. Pues bien, siendo Marcelo Ebrard Casaubon líder o miembro del partido del PRD, hicieron todo esto de los derechos progresistas, que no son ningún derecho progresista porque son retrógrados, van contra la naturaleza, van contra la ciencia y van contra el derecho natural y por supuesto van en contra del sentido común, que no es el más común ya de los sentidos. Marcelo Ebrard Casaubon, entonces, cuando es jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, junto con la que es hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, imponen el matrimonio igualitario y también, el aborto. Ellos, hoy en la actualidad, son secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y Olga Sánchez Cordero es secretaria de Gobernación. México hace 2 semanas obtuvo un puesto, hace mucho que no lo obtenía, en 5 ocasiones lo ha tenido, un puesto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Regularmente los funcionarios de todos los países en el mundo, cuando permiten el avance de estas perversas leyes en los países, obtienen de la ONU, de la OMS o de los organismos perversos que imponen los falsos nuevos derechos alguna ventaja, sea económica o de cualquier tipo. El asiento de México en el Consejo de Seguridad de la ONU quizá sea el pago a Marcelo Ebrard por haber autorizado, aprobado, socializado, financiado e impuesto el aborto en Ciudad de México. Y también Olga Sánchez Cordero, que hoy son los funcionarios que están trabajando por estos falsos nuevos derechos. Pero no solamente de Morena, también del PRD, porque forman parte de la izquierda apestosa, pestilente y perversa que está tratando de imponer los falsos nuevos derechos. El funcionario o el diputado del PRD, Norberto Martínez, por lo que no hay que votar en las próximas elecciones por este perverso diputado, estaba proponiendo o ha propuesto él hoy en el Congreso de Michoacán que se quite ya no solamente en las actas de nacimiento virtuales, las que nosotros podemos acceder en la página oficial de las actas de nacimiento, sino en las actas de nacimiento de los registros civiles de Michoacán, que el padre y la madre de familia cuando vayan ya no va a decir allí
nombre del padre, nombre de la madre, sino va a decir progenitor. Esto es para irle quitando fuerza y derecho a los padres en la educación de sus hijos o como obtener o como poseyentes de la patria potestad. Por supuesto, los padres poseen la patria potestad y así está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está establecido en la Convención de los Derechos del Niño. Este diputado Norberto del PRD, les voy a decir el nombre de Norberto Martínez del PRD, propone entonces quitar el nombre de la franja en donde dice apellido paterno, apellido materno, nombre de la madre, nombre del padre, que ya no diga así, que diga únicamente primer progenitor y segundo progenitor, quitándole toda referencia a aquello que se dijo en los 90s en las cumbres de derechos humanos de la ONU, para que no aparezcan los padres como con la patria potestad sobre sus hijos. ¿Para qué quieren realizar esto? Para que el Estado, finalmente, como ha dicho Olga Sánchez Cordero, que los padres no son dueños de los hijos, sino que es el Estado el que va a educar porque es el garante y es el responsable. Y no, el Estado es una ficción del derecho, se le llama. A los que hemos estudiado derecho, así se nos ha dicho, el Estado es una ficción. Se inventó el Estado para que en una sociedad, en un país, pudiéramos vivir bajo ciertas normas, etc. Pero el Estado surgió muchísimos años después de la familia natural. Y la familia natural, por supuesto, está antes que el Estado. Y el derecho natural está antes que el Estado. Pero hoy, a través de estos perversos funcionarios como son Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, y que ha dicho que la prioridad en el asiento del Consejo de Seguridad de la ONU es llevar a cabo la perspectiva de género, que es la ideología de género, están llevando a cabo esta reingeniería social. La reingeniería social es el título que ellos le dan a destruir o de construir, utilizando sus palabras, la familia natural e inventar otras formas de familia. Por eso también se está pretendiendo por parte de este diputado Norberto Martínez no solamente desaparecer a los padres de las actas de nacimiento en el estado de Michoacán. Cuando uno va y a un registro civil ya no van a estar la figura del padre o la madre, sino progenitor primero y segundo progenitor, despersonalizando la figura natural de padre y madre. Y también están pretendiendo imponer los matrimonios igualitarios o los matrimonios genéricos. Aquí no estamos discriminando a nadie. Cada quien puede casarse, rejuntarse, juntarse, amarse con adultos, los que quieran y como quieran. Aquí estamos hablando de los menores de edad. Y el matrimonio no es un derecho, repito, el matrimonio no es un derecho, sino todas las personas que están solteras ahorita pudieran ir y reclamarle al gobierno que los case, porque es un derecho. No es un derecho el matrimonio, ni entre personas, hombre y mujer, no es un derecho, es un contrato y se determinó así porque el hombre y la mujer necesitan responsabilizarse de los futuros ciudadanos. Aquí el matrimonio no está validando el amor que se tengan las parejas. No está validando cuánto se quieren y ahora sí los voy a casar. No, el matrimonio está
para poder responsabilizar al padre de los hijos que va a tener con esa mujer. Es responsabilizar a la madre de los hijos que va a tener con ese padre. Así que no andemos con cosas románticas de que el Estado me está impidiendo casarme con quien se me pega la gana, etc. No es un derecho. Y por cuanto no es un derecho, el Estado no tiene por qué imponer una forma distinta de matrimonio a la del matrimonio natural, porque el matrimonio natural lo que se está protegiendo es la vida que vendrá de la relación sexual de un hombre y de una mujer legalmente casado. Este diputado, entonces, está también solicitando que se reforme el Código de Familia de Michoacán para quitar la figura del padre y de la madre de las actas de nacimiento, y también que el matrimonio ya no solamente diga matrimonio heterosexual, es decir, entre hombre y mujer, sino diga nomás matrimonio, para dar cabida a las distintas formas que ellos conciben de un matrimonio. Aparte, hay que puntualizar que la palabra matrimonio procede de matriz, y el matrimonio es la protección de la matriz y de lo que saldrá de esa matriz, que serán futuros ciudadanos. Unas personas del mismo sexo naturalmente no pueden dar vida, entonces ahí no hay que proteger absolutamente nada y no se está discriminando a nadie, porque finalmente no es un derecho humano universal, no está ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no está ni en la Convención Americana de los Derechos Humanos, no está ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces no está en ninguna parte, por lo que el Estado no debe de imponer una forma distinta al matrimonio natural, que es proteger a los hijos. Todo esto viene porque las Naciones Unidas desean pervertir a los menores de edad por medio de la ideología de género. Al no estar los padres de familia ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni estar en las actas de nacimiento, o como dice Olga Sánchez Cordero, los padres no deben de ser los que decidan en la educación de sus hijos, sino va a ser el Estado. O como dice la ONU, hace algunos días la ONU con sus organismos, la UNICEF, la Organización de Derechos Humanos de la ONU, la UNESCO, la UNPRA, determinaron que los padres de familia son un obstáculo en la educación de sus hijos. Fíjate lo que dijo. Son un impedimento, fue la palabra. Son un impedimento los padres de familia en la educación de sus hijos. Está diciendo la ONU, padres, ustedes son un obstáculo y ese obstáculo hay que quitarlo. Al buen entendedor, pues pocas palabras. Y la ONU quiere quitar a los padres de familia para que al no haber ninguna figura en el derecho positivo es el derecho que está escrito, el derecho que está en las leyes, al no estar la figura de los padres como tutores o como con la patria potestad de sus hijos, el Estado se va a encargar de educarlos en ideología de género. ¿Y qué es la ideología de género? La ideología de género es una visión perversa, sesgada y manipulada o mutilada de la sexualidad humana. Y la ONU va a enseñarles derechos a estos hijos menores de edad y les va a enseñar que tienen derecho a manifestar públicamente actos eróticos. Así dice la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos que la ONU y la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, está pidiéndole a Olga Sánchez Cordero, a Marcelo Ebrard, que hacen un trabajo muy bueno, ellos muy bien, son unos perversos, están pretendiendo imponer estos derechos sexuales y reproductivos para niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país. Y uno de ellos les dice que tienen derecho a manifestar públicamente sus actos eróticos. ¿A quién o a quiénes? Lo dicen en plural. ¿A quiénes? Ellos puedan decidir. Porque usan palabras como, una de ellas, unas frases, el bien superior del niño. Esta es una expresión muy buena. Uno pudiera escuchar estas frases y dice, bien superior del niño. Claro que tenemos que luchar por el bien superior del niño. Pero ¿saben cuál es para ellos el bien superior del niño? Que pueda tener coito con adultos. Que una niña, tu niña de 9, de 4, de 6, de 12 años de edad pueda tener coito con un adulto de 25, de 30, por su bien superior. A eso le llaman bien superior. Cuando escuches esa expresión de por el bien superior de los niños, hay que tener cuidado. Y la menciona Olga Sánchez Cordero. Y lo mencionan los documentos, algunos documentos oficiales, pero no son leyes en nuestro país. Por lo tanto, no podemos ni debemos aplicar estas falsas legislaciones en nuestro país. Cuando escuchas la expresión igualdad sustantiva, ¿a quién no le gusta tener una igualdad sustantiva? Ni sabemos lo que significa, pero a todos nos gusta ser iguales, que se nos trate igual. Bueno, la igualdad sustantiva para los menores de edad significa que si un menor de edad quiere, por ejemplo, consumir droga, tú como padre de familia, porque ya no vas a estar en las actas de nacimiento, porque ya no vas a estar en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque ya no apareces en la constitución de cada entidad federativa, porque en la ley de educación está perversamente impregnada de falsos nuevos derechos y de ideología de género, y los padres ya no tienen nada que ver en la ley educativa. Esta nueva ley del gobierno socialista ya no lo puedes hacer. Entonces tu hija, tu hijo menor de edad que quiera consumir drogas, ya Olga Sánchez Cordero, que incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de este gobierno de la Cuarta Transformación, donde uno de los puntos para preservar la paz, para tener la paz en México, han pretendido que sea la despenalización de la marihuana la que pueda surtir efecto en este gobierno. Imagínate que tu niña, entonces, tu niño quiera fumar marihuana. Por este derecho, igualdad sustantiva, tú, aunque te opongas, el gobierno te va a decir, tú ya no apareces en las actas de nacimiento. Tú ya no estás en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La ley de educación, a ti padre, no te contempla porque eres un obstáculo, eres un impedimento en la educación de tus hijos, y tu hijo y tu hija tienen derecho a esta igualdad sustantiva. Y otra expresión más perversa, el libre desarrollo de su personalidad. Tu padre de familia, que te opongas quizá a que tu hija de 10 años se autoperciba como un niño y ella quiera mutilar su genital. Tu niña adolescente quizá que se va desarrollando y quiera mutilarse sus pechos. Tu hijo que quizá de 10 años de edad en la escuela de repente habló acerca de que se siente extraño, qué sé yo, y lo vio alguien del sistema, de todo este sistema perverso, va a ir a interponer un recurso ante las perversas comisiones de los derechos humanos que están para ideologizar y no están para llevar a cabo los derechos humanos, y va a tomar a tu hija y va a tomar a tu hijo, y aunque tú no quieras, porque ya no apareces en las actas de nacimiento, porque no saliste a marchar en las veces que marchamos a favor de la vida, la familia y la niñez, o nos quedamos quizá cómodamente sin hacer absolutamente nada, van a obligarte a que aceptes que se le mutile su genital a tu hijo o a tu hija. Nomás te detallo que esta ley de cambio de personalidad o de las infancias trans
se ha reformado en Inglaterra desde hace unos 10 años. Cada año en Inglaterra surgen más de 1,200, la última vez fueron, la penúltima vez fueron 2,100 y la última vez como 2,300 niños menores de edad que querían cambiarse de sexo, que es incorrecto ese término, esa expresión. Todo en nosotros determina el ADN y allí se determina en el ADN nuestro sexo. Quizá pueda cambiar exteriormente de apariencia, pero no podrá cambiar de sexo. En Inglaterra se han llevado a cabo reasignaciones genitales en niños. Y hay padres que se han opuesto por lo riesgoso de esta operación, porque se le tiene que inyectar, administrar hormonas, y es para toda la vida. Y suceden cambios terribles, tremendos, que no se han contemplado. Tan no se han contemplado que se han elevado los suicidios en estas niñas y en estos niños que han tenido reasignaciones genitales. ¿Por qué? Porque es una situación más profunda que un cambio estético o exterior. Por eso en México tenemos que salir adelante, tenemos que enterarnos de estas leyes que se pretenden imponer en México. No es derecho el aborto, no es derecho el matrimonio genérico, no es derecho que el Estado decida en la educación de los menores de edad. Es derecho de los padres, es derecho a la vida. Es permitido el matrimonio natural entre hombre y mujer únicamente para preservar los nacimientos de futuros ciudadanos. No más. No existen los otros derechos, aunque hablen que son derechos humanos. Es mentira, es falso, no está establecido en ninguna declaración, convenio o constitución en nuestro país o que nuestro país haya firmado. A base de mentiras, a base de falsedades, quieren imponer estos falsos nuevos derechos y hablan de sentimientos quizá, etc. La discriminación no existe en estos aspectos. ¿Por qué? Porque no son derechos. Si fueran derechos humanos universales, quizá estuviéramos hablando de discriminación. Y uno de los derechos que sí existe es el derecho a la vida. Y se discrimina, allí sí, a los que no se deja nacer, matándolos en el vientre materno como si fuera un derecho. No lo es. Allí se están discriminando por razón de raza, por razón de tamaño, por razón de lo que la sin razón les dé la regalada gana. No son derechos los que se están pretendiendo imponer. Por eso les pedimos enterarse lo más posible. Tenemos que enterarnos de esto que está sucediendo a pesar de esta terrible pandemia que los poderosos del mundo han dejado que suceda. Esta pandemia. Han soñado con una eutanasia mundial. Estos perversos la están llevando a cabo, esta eutanasia mundial. Nuestro país ha hecho bien su trabajo. ¿Saben cuánta gente de las que están contagiadas en México mueren? Mueren el 12.3% de los que están contagiados de coronavirus en México. ¿Saben cuánta gente muere en promedio a nivel mundial? 5.3. Es monstruoso lo que está haciendo el gobierno en nuestro país. No está atendiendo como es debido, o está atendiendo a los enfermos de coronavirus con un protocolo de la OMS fallido. Por eso la OMS, al haber tantas muertes en México, ha solicitado al encargado de darnos a conocer todos los días las cifras y las estadísticas, un puesto en la Organización Mundial de la Salud. Si estuviera haciendo mal su trabajo, no le hubieran ofrecido ese puesto estos perversos. La misma OMS, la que pretende imponer el aborto y la ideología de género,
ustedes creen que esa OMS va a luchar por salvar a las personas que tienen coronavirus en nuestro país o en el mundo? La verdad, esa pregunta para mí es no va a luchar por ello. Esa OMS, esa ONU que actualmente quieren quitarte a tus hijos. Esa ONU que actualmente está luchando por medio de Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard Casaubon y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Tenemos que tener esta información. Y alguien pudiera decir, pero no, esto de que hay conspiraciones y etcétera, están en los documentos que nosotros podemos observar fácilmente en los medios de comunicación. Si ustedes quieren irse a la declaración de la ONU que hizo junto con la UNFPRA, la UNESCO, la UNICEF, la Comisión de Derechos Humanos y la ONU, por supuesto, en la cual dice que los padres son un impedimento en la educación de sus hijos, pueden buscar en alguno de los buscadores de internet y ahí les va a aparecer este documento de la ONU. Y por supuesto, si quieren buscar información acerca de Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard Casaubon y de Esteban Moctezuma acerca de la imposición de la ideología de género, también les va a ofrecer esta información. No son pues conspiraciones en lo oscurito, están estas conspiraciones a la luz de nosotros. Simplemente necesitamos saber tener esta información para que no nos arrebaten a los hijos menores de edad. Compartan lo más posible el programa. Necesitamos enterar a más gente porque o hacemos algo o sucederá como en Canadá, que han decretado cárcel para los padres que se opongan a que sus hijos sean educados en estos falsos nuevos derechos. Y aparte también Morena está tratando de legislar una ley en la cual nos impida hablar a todas aquellas personas que no estamos de acuerdo con estos falsos nuevos derechos. ¿Saben por qué quieren impedir que hablemos de esto? Porque no son demócratas, porque son dictadores, porque estamos en el inicio de una sovietización. ¿Se acuerdan de la Unión Soviética? Los setenteros, sesenteros, quizá ochenteros. La Unión Soviética llevó el socialismo que se hizo en la Unión Soviética llevó a la muerte a más de 100 millones de personas. Con la sovietización del mundo entero y de México habrá muchísimas muertes. De hecho, de por sí, el aborto anualmente a nivel mundial da la cifra de 45, 42 millones de niños abortados. En 2 años únicamente se cubre esa cifra de los muertos por el socialismo en Rusia. Enteremos lo más posible, compartamos este programa para saber que o hacemos algo o aquí los padres y la familia desaparecerán de nuestro país. Estamos en ideología del caos, por eso se llama ideología del caos, porque es una ideología que pretende llevar al caos a la sociedad. Te pregunto, ¿alguno de tus políticos ha hecho algo bueno en la vida de nuestro país? ¿Y por qué no? Porque no nos hemos decidido a salir adelante. Son muy poquitos los que piden estos falsos nuevos derechos. Y tú, como padre de familia, tienes a muchos conocidos que deben de saber de esta información. Compárteles lo más posible. La verdad tiene que prevalecer. Los derechos humanos tienen que subsistir. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez. Muchas gracias.